El primer descubrimiento importante de la moderna era científica, usando procedimientos experimentales, fue puesto en ridículo por las mentes más brillantes de su tiempo. A Newton, que por entonces odiaba las controversias, le afectó tanto la crítica que postergó la publicación de su trabajo sobre cálculo. En 1676, frustrado por la escasa aceptación de su trabajo, se prometió no publicar nunca más. Veo que me he convertido a mí mismo en un esclavo de la filosofía. Tajantemente le diré adiós para siempre, excepto para mi satisfacción personal. Isaac Newton. Esto sucedió 9 años antes de una reaparición que haría temblar las bases del pensamiento occidental. En 1669, Newton tuvo el éxito que se le había resistido como profesor de matemáticas. Como requisito para el puesto de profesor de matemáticas en Cambridge, tendría que ser ordenado ministro de la Iglesia Anglicana. Newton tenía una visión muy personal de Dios. En sus estudios sobre los primeros cristianos, se convencería de que la doctrina de la Trinidad era un engaño concebido entre los siglos III y IV. Para Isaac, Dios no era un creador que estuviera por encima del mundo, sino que formaba parte de este. Un Dios racional que se revelaba a sí mismo en las obras de la naturaleza, tal como postulaba la filosofía mecánica de Descartes. Pero estas disquisiciones aburrían a Newton, que volvió a la química y a su tarea de encontrar respuestas. La alquimia era una disciplina tan antigua como la civilización. Se trataba del estudio de la magia en la naturaleza, de la búsqueda del espíritu en la materia. Este espíritu se manifestaba a sí mismo en los cambios físicos como la fermentación de la leche, convertida en queso, las propiedades curativas de las hierbas o la transmutación de los metales. Estos antiguos secretos fueron revelados exclusivamente a aquellos que podían descifrar su arcano lenguaje y las imágenes que se encontraban en la labor de otros alquimistas. Newton creía ser el elegido para revelar esta sabiduría perdida. En 1669, Newton transformó parte de sus habitaciones en Cambridge en un laboratorio para el que adquirió además 2 hornos. Entre 1670 y 1680, con la ayuda de su sirviente, Humphrey, Newton trabajó sin descanso hasta altas horas de la noche. Humphrey creía que su maestro era un hombre poseído por el estudio y el trabajo. Tan intenso, tan entregado a sus estudios, apenas comía y raramente se acostaba antes de las 2 o las 3 de la madrugada. Los hornos se mantenían encendidos día y noche y ambos velábamos por turnos hasta que terminaba sus experimentos de química. Sus estudios sobre teología fueron todavía más intensos que sus trabajos en alquimia, matemáticas y física. Como muchos hombres de su generación, Newton pensaba que en la antigüedad ya se poseía una sabiduría que se había olvidado con el paso del tiempo.
Estaba convencido de que sus descubrimientos en matemáticas y física eran conocidos por los antiguos griegos. Newton se persuadió de que Pitágoras había adquirido sus conocimientos en un encuentro con el patriarca Moisés del Antiguo Testamento. Para situar su teoría históricamente, comenzó a recopilar la cronología del Antiguo Testamento. En su extenso estudio de las Escrituras, llegó a pensar que la respuesta sobre las dimensiones del Templo de Salomón podía hallarse en 3 capítulos del libro de Ezequiel. El centro de su trabajo era la convicción de que un Dios racional había construido un universo fundado en la razón y cuyas leyes podían ser comprendidas mediante el análisis y las matemáticas. A medida que sus experimentos sobre alquimia y cábala le internaban en la búsqueda del espíritu de la naturaleza, aumentaba su comprensión de las leyes matemáticas y físicas, aproximándose el día en que llegaría a simplificar el plan maestro y divino, el sistema del mundo. Newton amaba a su madre, aunque ella nunca entendió su temperamento. Su muerte en junio de 1679 terminó con la única relación afectiva de Newton. Todo lo que le quedaba era su trabajo. Newton mantenía una creciente correspondencia sobre astronomía con su rival, Robert Hooke. En una ocasión, Hooke le escribió: ¿has pensado explicar que los planetas, según mi hipótesis, se mueven en una tangente, pero que hay una fuerza que los atrae hacia el centro? Newton captó de inmediato la brillante idea de Hooke. Fue entonces cuando la imagen de la caída de la manzana adquirió su sentido. Su interés por la astronomía se había suscitado por la aparición de un cometa. En el folclore popular, los cometas significaban presagios, pero para astrónomos como Newton eran meras rarezas del movimiento celeste. Por entonces, los estudiosos buscaban una explicación matemática a la teoría de Kepler sobre el movimiento elíptico de los planetas. En 1684, Robert Hooke, Christopher Wren y Edmund Halley se encontraron en un café para discutir las posibles soluciones matemáticas al problema. Unos meses después, Newton les envió un pequeño manuscrito titulado Sobre el movimiento rotativo de los cuerpos. Halley vio enseguida que esta era la piedra filosofal que la humanidad había estado buscando. Halley sugirió inteligentemente a Newton que escribiese un libro sobre su descubrimiento. Debido a las dificultades económicas de la Royal Society, se ofreció incluso a financiarlo él mismo. Fue un acto de generosidad por el que las futuras generaciones de científicos le estarán por siempre agradecidas. Newton había descubierto que la aplicación de su teoría podía tener enormes implicaciones. Contactó con John Flamsteed en el Royal Observatory para que le proporcionase información sobre el movimiento celeste. Mediante la revisión de esta trayectoria o movimiento, al parecer, Newton había descubierto que el Sol atrae a la Tierra para mantenerla en su órbita, y que, a su vez, la Tierra también